Aquí afuera hace mucho frío. ¡Hey! Ya no ha de tardar en amanecer. Aunque todavía no se oye el gallo. A lo mejor se quedó dormido. Pues yo ya tengo la mano entumida. Este fierro está bien pesado. Y ya no hallo ni cómo ponérmelo para que no me calen las costillas. Mi mamá me lo echó encima y me dijo: mire, Toño, ahorita usted es el hombre y pues le toca defendernos. Ahí le dejo a su hermano. Cuídelo bien. Y aquí me dejó al Rutilio. El Rutilio estaba aquí hace un ratito. Estaba bien pegado a mí. Y yo podía sentir cómo le rechinaban los dientes. Era un ruido que no me dejaba oír lo que pasaba allá afuera. Luego dijo que ya le andaba de la panza, que no se tardaba. Pero pues no ha vuelto. Se fue agachado, por ahí por la orilla de la barda, escondiéndose para que ni la luna lo pudiera ver. Pero pues ya hace mucho rato de eso. Ya hasta el lugar donde estaba se enfrió. Y ahora el aire me pega de lleno en el costado. Y la verdad sí me da coraje. Me da un coraje que se me sube desde la panza. Porque ese Rutilio siempre se zafa cuando la cosa se pone fea. Y es que así era desde más niño. Nomás se ponía oscuro y me decía: ahorita vengo, Toño. Y si iba a acurrucar con mis papás. Y si ellos lo corrían, pues se iba con mis hermanas. Siempre fue sacatón para la oscuridad. ¿Y sabe qué se le asemejaría? Pues si la noche es lo mismo que el día. No hay nada distinto. No más que en la noche la gente se duerme. Y yo también quisiera estar dormido. Pero no puedo. Tengo que ser el hombre y cuidar a mi mamá y mis hermanas. Y ahora de paso hasta el Rutilio. Ese sacatón de seguro ya halló por dónde meterse al pozo. Y allá de estar ahorita, oliendo el rebozo de mi mamá y sintiendo el resuello de mis hermanas. Ha de estar bien calientito, mientras a mí se me engarrotan los pies y se me escurren los mocos de estar aquí afuera. Y lo bueno es que tenemos el pozo. Ese pozo ha estado seco desde quién sabe cuándo. Pero de algo tenía que servir. Y si no era para ver agua, pues de escondite de perdiz. Hace rato, allá enfrente, en el huizachal algo se movió. Hizo un ruido como de una rama seca que se rompe. Yo apreté el fierro y sentí que el corazón me daba unos brincos en el pescuezo, como si mi corazón se me quisiera salir por la boca. La verdad, yo no quiero tirar, porque si suelto el tiro, seguro se va a oír allá, hasta el otro lado del cerro. Y entonces, los que andan a caballo van a saber que aquí andamos, que aquí hay gente, y se vayan a dejar venir
Pero mi mamá me lo dijo bien claro. Mira, Toño, a lo que se mueva le tiras. ¿Me escuchaste? Pues eso me dijo. Y como yo soy muy bueno para obedecer, aunque me tiemblen las corvas, y aunque el sueño me tenga ya bien atarantado, pues a lo que se mueva le tiraré. Aquí sigo, pues, con los ojos bien pelados para ver entre la noche. Ojalá ya amaneciera. Por lo menos en la claridad vería mejor. Y a lo mejor dejarían de zumbarme estos moscos en las orejas. Ya me tienen bien amulado. Pican y pican. Y no se cansan de chuparle a uno la sangre. Y para acabarla de amolar, estos costales de maíz sueltan un polvo que me hace picar la nariz. Y me dan hartas ganas de estornudar. Pero no estornudo. Le hago la lucha para no estornudar. Ni siquiera respiro fuerte para no espantar al silencio. Porque el silencio es lo único que tengo. Es lo único que me queda ahorita que el Rutilio me dejó solo aquí. Y si lo que anda allá afuera es gente, pues que se cuiden. Porque a mí el sueño ya me tiene bien atarantado. Y a lo mejor ya no distingo si lo que viene es conocido o no. Y sí me da coraje. Ni cómo decir que no. Me encorajina ser el único que se quedó aquí afuera. Y que mi mamá y mis hermanas, y a lo mejor el Rutilio, estén bien calientitos ahí en el pozo. Y este fierro se me sigue enterrando en el hombro. Pero no me puedo mover, ni lo puedo dejar a un lado. Porque, ¿qué tal que me madrugan? Y en rato se me olvida lo que se oye en el huizachal. ¿Quién sabe qué será? Pero se me olvida por pensar en mi papá. Él también se fue la otra noche. Pero él no dijo que iba a ser de la panza. Mi papá dijo que se iba para defendernos. Que Dios lo necesitaba para defender el templo. Su santa casa. Y mi mamá le lloró. Y luego le llenó el morral con gorditas. Y un pedazo de queso seco para el camino. Yo me quedé viéndolo desde la puerta. Pero él ni me miró. Nomás echó la carabina al hombro. Y se fue perdiendo en el polvo. Se fue caminando igualito como se fue el Rutilio ahorita. Sin hacer ruido. Como queriendo que la tierra se lo tragara pronto. Y a veces pienso que mi papá no se fue para defendernos. Y que no anda en ninguna guerra. Pienso eso. Y me da un frío que me hace apretar los dientes. Porque me acuerdo de aquel día en el río. Cuando el sol estaba tan fuerte que hasta las piedras daban ganas de lamerlas de pura sed. Ese día yo andaba buscando una vaca perdida. Y entonces resulta que me lo encontré a él, a mi papá.
Estaba revolcándose con la venita. Él le pasaba la mano por todo el cuerpo. Y ella bien dejadota. Yo me quedé mirándolos. Estaban allá, tras los carrizos. Y luego de un rato de estar ahí acostados, se empezaron a tirar unas risadotas. Y entonces la venita besaba a mi papá y le acariciaba la cara. Ya cuando ya me iba, como buen menso que soy, hice un ruido. Y entonces mi papá me vio. Se quedó tieso. Se quedó bien tieso. No me gritó, ni me pegó. Nomás me miró. Nomás bastó con que me mirara. Y yo no le aguanté la mirada. Y pues la bajé. Yo me callé. No le dije a nadie de eso, porque entendí que en la mirada de mi papá eso me estaba pidiendo. Y ganas no me faltaron de decirle a mi mamá, cuando la vi que le rezaba a la Virgencita para que no le tocara ni una bala a él. También me callé cuando mis hermanas le preguntaban, ¿cuándo vas a volver, papá? Ay, cuando regrese nos trae dulces. Me callé. Y ese silencio se me fue haciendo una bola de lodo en el pecho. Y ya no podía respirar. Por eso, cuando me dio este fierro y me dijo que yo era el hombre, sentí que yo también le estaba engañando. Sentí que le engañaba con mi silencio. Y es que a lo mejor ahorita mi papá ni siquiera está disparándole a nadie. A lo mejor está allá atrás de los cerros, sentado con la venita, comiéndose las gorditas que mi mamá le preparó con tanto trabajo. Nomás pienso eso y me dan ganas de soltar el fierro y quedarme dormido y dejar que me madruguen. Porque se me asemeja que mi papá nos dejó aquí tirados para irse detrás de otra mujer. Pero luego miro hacia el pozo y me acuerdo de mi mamá allá abajo, pensando en que yo soy el que las va a salvar. Y pues ella cree que yo la estoy cuidando. Y a lo mejor sí. A lo mejor la estoy cuidando de las mentiras de mi papá. Y eso es lo que más me cala. Que por su culpa, yo también me estoy volviendo un traidor. Allá enfrente se ve una sombra. Se mueve poquito, pero luego se queda quieta, como si me estuviera tanteando. Yo también me quedo tieso. Siento que el sudor me empapa la espalda y me da ese escalofrío que me hace rechinar los dientes, igualito que le pasaba al Rutilio. Y de repente, algo salió disparado entre las ramas. Pero no era un hombre, era una rata. Una rata flaca, de esas que tienen la cola pelada y que andan siempre buscando entre los desperdicios. Salió chillando y corrió derechito hacia donde yo estaba. Pero luego me vio y de un reparo, el animal se me quedó mirando con unos ojos que le brillaban como dos brasas prendidas.
Estaba temblando. Tenía los bigotes moviéndose rápido y se le inflaba el lomo de puro susto. La vi, pero me dio lástima. Ahí estaba ella, sola en lo oscuro, huyendo de cualquier ruido igual que yo. Igualita que el Rutilio. Y hasta se me figuró que tenía la misma cara de mi papá cuando se escondía con la Benita entre los carrizos, allá para que nadie lo viera. Luego pensé que a lo mejor esa rata también estaba cuidando a alguien. A lo mejor también estaba cuidando a sus ratoncitos en un agujero. Y me dieron ganas de soltarle un guarachazo. Pero la rata fue más lista. Dio un brinco y se fue a esconder entre las piedras del brocal del pozo. Se metió por una grieta y se hundió hacia lo hondo, allá donde está el calor de mi mamá y de mis hermanas. Se fue a buscar el refugio que a mí no me toca. Pero ella sí pudo entrar. Ella se ha de estar bien acomodada ya entre lo calientito. Igualita que el Rutilio. Yo me quedé con el fierro levantado, apuntándole nomás al aire. Sentí una amargura en la lengua, como si hubiera mascado un pedazo de cobre. Esa rata de seguro ya está allá abajo con los míos. Y ahora el silencio se puso todavía más pesado. Algo truena en el huizachal. Algo se oye. Y no sé qué es, pero se oyen como pisadas. El ruido me llega hasta la panza y me dan ganas de soltar el fierro y salir corriendo pa'l pozo. Pero me acuerdo del río. Me acuerdo de la cara de mi papá y de esa mirada que me echó, como si me estuviera echando la culpa de lo que él hacía. El ruido se acerca. Se oye el roce de la ropa con las espinas. ¿Es alguien? De eso estoy seguro. Ahí viene. Si se acerca más, le voy a tirar. Pienso en la Benita y en la risa que tenía allá en el río. Y siento que lo que viene caminando es esa misma risa. Pero a lo mejor es mi papá que ya volvió. No. ¿Y si es el Rutilio que ya viene de vaciar la panza? ¿O serán los gendarmes? Pues no importa. El que sea que venga, que se cuide. Al fin y al cabo, mi mamá me lo dijo. Mira, Toño, tírale a lo que se mueva.